Bueno, muchachos, bienvenidos de nuevo una vez más. Aquí de nuevo conmigo, molestándoles, enseñándoles un poquito. Vamos a enfocarnos el día de hoy a ver algo que se llama Use Reducer. Es un tema sumamente interesante. Y también vamos a ver algo que se llaman los prop types con React, ¿vale? Vamos a tocar con el tema de prop types también algo de TypeScript. No vamos a hacer código en TypeScript, vamos a hablar del tema porque sé que aquí hay alguno que ha tocado TypeScript. Recuerdo la vez pasada que alguien me lo preguntó. Y vamos a hablar del tema también. Sumamente interesante. Por otro lado, ¿qué más les puedo comentar? No, eso vamos a ver hoy. Vamos a tratar que esto sea lo más rápido posible. Y vamos a empezar por el porqué de los use reducers. Bueno, en realidad vamos a empezar tirando el comando create, react, app. Esto ya me lo han visto muchas veces. Me puede demorar un poquito, pero lo hago para que se vayan, se vayan acostumbrando a tirar este comando, a que lo vean. Y si tienen un proyecto, pueden reutilizar el proyecto, no hay ningún problema. Y para que de pronto no tarden en demorar pues, porque de pronto los computadores no tienen las mejores especificaciones, tienen un computador que se demora o tarda un poquito más. Entonces, esto lo pueden hacer tranquilamente en otro mismo proyecto sin ningún tipo de problema. Simplemente cambiamos los componentes que estamos llamando y listo, ¿cierto? Bueno, esperemos que esto cargue. Esperemos. Entonces les comento por encimita que es Use Reducer. Es un hook que se utiliza para los componentes en React. Muchos de ustedes o algunos conocen una librería que se llama Redux, una librería que es un muy buen complemento con React en ciertas ocasiones, ¿cierto? Hay que ser muchas veces conscientes en qué ocasiones utilizar la librería, porque todo tiene un porqué, ¿cierto? Eso tienen que tenerlo claro, todo tiene un porqué y uno nunca debe que escoger a la ligera. Ay, es que vi que Fernando me enseñó Redux y yo lo quise utilizar y lo utilizo porque sé resto. Qué tonto. Lo utilizo porque yo quiero y listo, ¿no, muchachos? Todo tiene un porqué, siempre no me va a cansar de esto, busquen el porqué, sean conscientes del porqué y eso les va a ayudar eh, constantemente. El proyecto no lo llamé, uy, me duele la pregunta, Cristian, muchísimo me duele la pregunta. El proyecto no lo llamé npx create react app, el proyecto se inicia con esos comandos. npx es un distribuidor de paquetes que nos ayuda a instalar e inicializar un proyecto de React, ¿cierto? Con el complemento create react-app y punto que le estoy diciendo que quiero que me lo instale dentro de esta carpeta. Eso ya es tema de hace 3 o 4 días. No sé si has estado aquí, qué pena, soy un poquito malo con los nombres. Bueno, continuando. Vamos a irnos a CRC, vamos a leer app, simplemente vamos a quitar esto. Vamos a crear una carpeta de components. Esto ya se vuelve rutinario, conservando una estructura y unas buenas prácticas. Vamos a crear un index.js. Aquí vamos a hacer directamente el código. A mí no me gusta hacerlo directamente en el index. Lucas, te hago una pregunta y qué pena Sí, con Jonathan, esto. cuéntame. Te pregunto, es que ayer estaba haciendo uno de los ejercicios de mi web, ¿cierto? Y me generó un error. Y me salió pues el error por la terminal y decía que Sí, los nombres de los componentes siempre tienen que iniciar con la primera pues letra en mayúscula, ¿cierto? es correcto.
¿cierto? Pero ¿por qué, digamos, tú colocaste index sin minúscula? Porque ayer lo decía así y justo me saltó el mismo error. Raro que te Entonces, haya saltado el mismo error. O sea, de pronto es porque tenías la variable o sea, tienes que tener en cuenta dos cosas. hmm, Eh, por práctica, se hace que todos los archivos, ¿cierto? Todos los archivos empiecen con capital letter, pues con sí, mayúscula, ¿cierto? sí. Ujú. Upper camel case, se llama eso, ¿cierto? Entonces con upper camel case. Segundo, el index no se hace porque index es el archivo de que cuando yo vaya a... De hecho, aquí lo creé mal. Aquí tengo que crear un form. Que cuando yo vaya a crear un archivo, ¿cierto? Él va a ingresar directamente al index por defecto, por default, Sí, ¿cierto? ¿Qué pasa, amigo? Tú, todo lo que vayas a hacer acá, ¿cierto? RPC, no, RA, R, for default, listo. eso sí. Ahí está. Tienes que ser consciente de que aquí en este punto yo no le pondría index, ¿cierto? Esto sería una mala práctica. Yo le pondría form. ¿Por qué? Uno, porque te vas a saltar ese error de que la F pues no es un componente, pues no te va a saltar un error que se vaya a explotar, él va a funcionar. De hecho, si lo pongo, él simplemente me va a saltar que inicialice el tema con mayúscula, ¿cierto? Sí, La variable con mayúscula, la función con mayúscula, la clase con mayúscula, lo que sea. Por eso se hace, es por, ¿cómo te digo? La palabra se me olvida. como por temas de Por sintaxis y todo convención. eso. Ah, ok. Por convención. Siempre se ha hecho por convención. Los formularios y todos los componentes de React siempre se empieza con mayúscula. ¿Cierto? Sí, sino que es que Eh, ayer me salían Pero los warnings de y por me sí no asusté. funciona. a mí Es sí que me es por funcionaba. eso. Es que es por eso, porque digamos, ayer yo lo puse, normalmente puse todo con index Tiene normal, que ser ¿cierto? algo nuevo porque a mí antes, yo sí, Es que el problema es que cuando uno va a exportar el componente llamando el archivo de la manera pues normal, pues sin ponerle la mayúscula, cuando uno lo trata de utilizar el componente, él lo pone es con la minúscula, entonces lo que hace JSX es que lo reconoce como si fuera un elemento de HTML, no como un componente. Es correcto, lo reconoce Sí, como etiqueta correcto. HTML y no como componente, por eso es que hay que nombrarlo con la primera mayúscula. ok. Sí, porque Ve como les también. digo, me tocó colocar Aprendí eso algo en... nuevo, muchachos. No me sabía esa. No recordaba, no sabía. Entonces ahí tenía como la duda, porque Yo ayer siempre lo he hecho, yo para qué me fue voy a eso. poner a inventarle a muchachos que es que eso, que no lo sabía, de hecho siempre lo he hecho por convención, a mí me dijeron, hágalo siempre con mayúscula y listo. De hecho, Ok. jamás ni me pregunté el por qué, si le soy sincero, yo dije, no, pues debe ser por convención, ¿cierto? No, Sí, sino que como cuando uno utiliza el componente, él tiene la misma estructura que una etiqueta de HTML, es para diferenciar eso mismo. listo, Y Exacto, si lo algo, coloca perfecto. con minúscula, eso no se monta, eso no se renderiza. algo Tienes toda la similar razón, pasa, tiene lógica, y tiene lógica, ¿saben? Tiene lógica, algo tiene similar mucha también lógica. pasa con los custom hooks. Si uno los hooks no los llama al inicio con un use en minúscula, React no se lo va a reconocer como si fuera un hook, porque los hooks tienen por defecto y cuando compilan como unas restricciones. Y si no Sí. usas el use al inicio, tampoco te lo coge. Vale, sí, sí, con los hooks eso sí está súper claro. Eso sí está muy claro, de hecho eso sí, sí lo conocía, pero con los componentes en React no, nunca me pregunté el por qué. Mm, No sé, no fue como que me hayan dado una explicación. Ah, no, no, póngalo porque yo, bueno, no lo vi como que un trasfondo grande a la cosa, ¿cierto? Eh, Compañero, para que los imports te sean más fácil, hay una extensión que se llama autoimport, que tú escribes el nombre de los Sí, hechos. amigos, sí lo tengo, pero no me los trajo. Ah, Ah, ok. listo. Yo siempre lo hago. De Listo. hecho, no sé por qué no me los está trayendo. Bueno, ese sí yo no lo tengo, entonces procedo a Se los descargar. recomiendo. De Listo, hecho, muchas viene con gracias. Visual Studio Code por defecto, pero no me lo... Hoy está como resignado al coso, pero bueno, me tocó así. No Sí, es que importa. hay veces como que se pone resabiado y no le Se pone los pone autoimports. resabiado. Listo, ahí ya está Lola, ¿cierto? Entonces, empecemos por acá. Avancemos rápidamente, listo. Entonces,
Muchachos, normalmente es cuando nosotros estamos construyendo un formulario, ¿cierto que sí? Un formulario. Nosotros simplemente necesitamos a construirlo. Construyámoslo. Empecemos a construir. ¿Cierto? Entonces, de hecho, quitemos estos div, no los voy a necesitar. Vamos a utilizar la etiqueta form, ¿cierto? Y acá adentro simplemente vamos a iniciar un label, ¿cierto? Que nos va a decir el username. El username de la persona. Pero amigo, ¿qué te está pasando? Está resabiado el input. ¿Sí o qué? Bueno, yo puedo reducir esto a esto el input. Y también vamos a copiar esto y vamos a copiar uno que se llame email. ¿Sí o qué? Está aquí así. Y el input. En el input vamos a ponerle que es un de tipo ¿qué, muchachos? Texto. También vamos a ponerle que tiene un name. Pero espera por aquí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Esto. Vamos a poner que tiene un name y ese name va a ser username, ¿cierto? Vamos a decirle también que va a tener un value, ¿cierto? El value de eso también va a ser username. Y vamos a hacer un onChange, que es para detectar que me escriben en ese cambio. Simplemente ponemos ponemos esto y le tiramos un set username y punto target punto value. Autocompletó. Vamos a copiar toda esta carreta. Vamos a pegarla acá. Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerle email. Y aquí vamos a ponerle un email. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros a nosotros hacer por defecto entre un componente en realidad? Aquí nos tocaría hacer una de dos. Hacer esto, que es coger llamar a useState primero. useState, ¿cierto? Y vamos a ponerle username. Y el initial state vamos a ponerle esto. Lo mismo vamos a hacer con email. Email state email. Aquí me lo implemento. Y importamos desde acá, el useState, que no se nos olvide. ¿Cierto? Hasta acá todo bien. ¿Cierto que sí, muchachos? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué podemos observar? Estamos observando que por cada estado que nosotros vamos a tener dentro de nuestro componente, por cada variable que haya tenido nuestro componente, nos va a tocar realizar un estado, ¿cierto? Un estado para esa variable o obviamente crear un objeto, ¿cierto? Que también se puede hacer, pero bueno, ahorita les explico un poquito más a fondo, para que se vea eso, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué suceden estas cosas? Uno, ¿cierto? Porque para tú identificar que ese estado se esté cambiando, tú tienes que realizar adecuadamente el seteo de esa variable y saber e identificar dónde está sucediendo eso. Perdón. Y dos, useState tiene ciertos problemas que a la larga se pueden volver tediosos. ¿A qué me refiero con ciertos problemas? ¿Recuerdan que cuando estábamos con William, la clase la semana pasada, el acompañamiento de la semana pasada, cuando tú querías utilizar, o sea, tirar useState seguido, o sea, un useState y otro useState, ¿cierto? Él solo aparentemente me activaba el último useState. ¿Recuerdan que solo activaba ese useState? Sí. Eso pasa por cómo está configurado useState. Y lo que sucede con useState es que él solo
¿cierto? Él solo, por defecto, no va a poder identificar cuáles son los scopes y closures de las variables, ¿cierto? Entonces él siempre va a activar el último use state que usted tenga en esa función implementada. Entonces esto se vuelve sumamente tedioso. Uno, porque nos toca tener múltiples estados. O también nos tocaría crear comentemos esto, ¿cierto? Para que quede acá como la constancia de que vieron esto. Use state y este use state, ¿cierto? Nos tocaría iniciarlo acá como username, ¿cierto? Y bueno, lo inicializamos aquí y este como email, ¿cierto? Inicializado acá. Y nosotros acá utilizar state.username, state.email, ¿cierto? Y a la larga esto tampoco nos soluciona ese problema. O sea, seguimos teniendo el mismo problema de que nuestro estado, cuando querramos realizar una actualización, ¿cierto? Así sean 2 actualizaciones, se va a seguir, va a seguir tomando el último use state, set state, a menos de que pues tú en el set state, ¿cierto? Recuerdan que esto lo vieron, ponían la variable state por acá y hacían que este state les hiciera pues algo, ¿cierto? Si iba a ir allá, iría así y iría con el cambio de, de la variable que necesita, ¿cierto? En este caso es state y ejemplo email, ¿cierto? Y aquí iría el cambio del email. ¿Sí o qué? Entonces, eso no nos va a solucionar el gran problema que tenemos con esto. Va a salir que está un definido email, entonces va a saltar error. Hasta ahí estamos claros, ¿cierto? State se nos vuelve muy tedioso y tiene múltiples problemas a la hora de nosotros manipular varias variables y manipular ciertos estados del componente. Hasta ahí todos claros, ¿cierto? Sí. Sí, en momentos sí. Sí, Bueno, los de React dijeron, eso de Redux, de useReducer, de Redux está chévere. Vamos a implementar algo así, pero para los componentes, ¿cierto? ¿Y por qué es chévere? Nos vamos a ir a empezar a realizar el código, ¿cierto? Entonces, aquí simplemente vamos a cambiar este form. Vamos a agregar también una carpeta que se llame reducers, ¿cierto? Así tal cual, sin ningún tipo de problema. Dentro de reducers vamos a crear un reducer que se llame form reducer, ¿cierto? Form reducer punto js. Y este form reducer, ¿qué nos va a hacer, muchachos? Se van a estar preguntando. Primero, ¿cierto? Lo que tienen que tener claro es que un reducer, ¿cierto? Tiene un patrón típico, ¿cierto? ¿Cuál es ese patrón? Creamos la función form reducer, ¿cierto? Normal, la función flecha. Y este form reducer siempre va a tener un patrón típico. Va a tener un state y una action, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con esto, muchachos? Primero, esa función reductora nos va a ayudar a identificar por medio de un parámetro que nos llega en el action que nosotros solicitamos que nos haga en ese estado. ¿Correcto? Entonces, para esto, vamos a utilizar un switch para simplemente identificar que nos llegue.
Y en este switch vamos a apuntar a un action.type. ¿Listo? Y cada case que tengamos dentro de este switch nos va a ayudar a evaluar, ¿cierto? A evaluar qué nosotros necesitamos hacer con nuestro estado. Recuerden esto, los actions.type nos ayudan a evaluar qué nosotros queremos realizar con nuestro estado. Entonces nosotros vamos a hacer uno que se llame handle, ¿cierto? Input text. Vamos a hacer así primero. Yo sé que más de uno va a estar aquí, pero es que eso tiene que ser una constante. Vamos a hacerlo primero. Paso a pasito. ¿Listo? Vamos a irlo, hacerlo lentamente. Y esto me va a tomar el estado, ¿cierto? Recuerden que nosotros no mutamos el estado. Siempre lo copiamos. Para eso nos sirve el spread operator. Okay. Y también nos va a llegar un action. Disculpen. Un action field, ¿cierto? Que ya van a ver qué es ese action field. Y un action punto payload, que ya vamos a ver qué es el action. Y en el default simplemente vamos a retornar state, ¿cierto? Porque si no, siempre nos va a retornar un define. Recuerde que por defecto, si nosotros no le ponemos nada dentro de dentro del default de un switch, o dentro de, tenemos un if, ¿cierto? Por ejemplo acá, digo que tenemos un if, y ese if aquí está evaluando action. Pues copiamos todo esto. Este action type sea exactamente igual, ¿cierto? A este otro. Así nosotros tengamos esto, ¿cierto? Cuando nosotros, si él entra aquí, ¿cierto? Él va a decir, bueno, retorno. Pero si él no tiene una acción, él va a salir. Y si nosotros no tenemos un return, él por defecto siempre va a tener un return undefined. Esto lo sabe. Supondré que lo sabe. Pero si no, ya lo sabe. Una función siempre tiene por defecto un return undefined. ¿Listo? Entonces nosotros le ponemos el estado para que siempre nos retorne el estado. Tiene log. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto, muchachos? Nosotros simplemente vamos a llamar el use reduce. Ya no vamos a utilizar use state. Use reduce. Lo vamos a llamar. Vamos a quitar todo esto. Esto ya no nos sirve. Esto es y no nos sirve. Y nosotros simplemente vamos a les voy a mostrar primero que tiene un use reducer. Un use reducer, ¿cierto? Tengo el coso. Recibe varias cosas, ¿cierto? Recibe como parámetro primero el reducer, que es esto que nosotros acabamos de hacer acá. Recibe un estado inicial y como tercer parámetro no vamos a tocar eso. Y recibe un estado inicial, ¿cierto? Entonces vamos a hacer el estado inicial. Nosotros necesitamos esto que sea un for bien más initial state, ¿cierto? Y vamos a hacer esto. Initial state form state. Ahora sí. Initial form state. Y dentro de este nosotros vamos a poner las variables que necesitamos, que son username, cómo se inicializan, email, cómo se inicializa, password, ¿cierto? Y aquí va a haber otra, pero vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Listo? ¿Qué nos pasa? Cuando nosotros le pasamos el initial form, ¿cierto? Primero, initial form state. Como segundo parámetro, siempre es el estado inicial del componente. Y como primer parámetro, el reducer. Entonces vamos a llamar a form. Dios, porque esto no me está llamando de donde yo necesito.
import. ¿Sí la tengo exportando? No, no la tengo exportando. Export por default con replica. Guardamos y acá importamos from reducer from y llegamos a los reducers y aquí vamos al from reducer. Listo. Y aquí metemos esto. Listo. UseReducer se le pasan estos dos parámetros. Y nosotros vamos a recibir del UseReducer, ¿cierto? Dos cosas. El estado del formulario, yo quiero llamarlo form state, ¿cierto? Y el dispatch. Ya vamos a ver qué es el dispatch. Listo, todavía no nos adelantemos. Hasta aquí todo claro, ¿cierto que sí, muchachos? ¿Alguna duda? Vamos bien. Vamos bien. Password. Vamos a dejarlo como password. Y listo. Listo. Obviamente él nos va a sacar errores por el code, por el tema. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahí en el input Yo- del password hay que Yo- cambiar el El state. state, el value. Sí. No. Calmaos. Yo sé. Vale, calmaos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Simplemente nosotros vamos a coger esto, ¿cierto? Vamos a poner form state. Es correcto. Y aquí ya ponemos password, que es de donde proviene esto. Ya nosotros no estamos utilizando ese username, ese email. ¿Listo? Ya van a ver cómo vamos a cambiar eso de una forma muy buena. ¿Listo? Entonces, nosotros, yo quiero para darme cuenta de lo que esté pasando con este componente, vamos a hacer un console log. Y el console log de ese componente va a ser el form state. ¿Cierto? Para que nosotros detectemos qué está pasando ahí constantemente. Y yo quiero aquí, y yo voy a implementar dentro de todas estas funciones el dispatch. ¿Cierto? Entonces simplemente vamos a coger. Yo creo que esto me va a servir. ¿Cierto? Y vamos a implementar el dispatch de esta forma. Vamos a hacer un dispatch. Y el dispatch que nos recibe, muchachos, nos va a recibir la información que se necesita pasar. ¿En dónde? En el action. ¿Listo? ¿Qué necesita el action? El action necesita un type. Que el type va a ser exactamente igual a este. Lo voy a copiar. Ahorita ya refactorizamos eso. No se preocupen. Estén preocupados. Va a recibir un field. ¿Cierto? Este field va a ser el i.target.name, que sería el nombre que viene acá. ¿Y qué más va a recibir, muchachos? ¿Recuerdan? ¿Qué más recibe esto? El action. El payload. ¿Correcto? Payload. Y este payload va a ser el i.target.usuario, lo que está insertando el usuario en ese punto. Yo voy a comentar esto para que no nos genere nada. Listo, hasta aquí todo bien, ¿cierto? Nosotros nos vamos a dirigir acá y miren lo que va a pasar, ¿cierto? Ya voy a agrandar esto, consola. ¿Qué está pasando? Que yo cada vez que escriba, él me está actualizando el estado. Lo mismo y exactamente lo mismo que yo hacía con lo anterior. ¿Cierto que sí, muchachos? ¿De acuerdo? Sí. Entonces, ¿qué nos falta a nosotros aquí? Pues ustedes dicen, bueno, implementemos todo eso en los demás. Hágale, muchachos, implementemos esto en los demás.
Ahí ya está implementado. Y si nosotros observamos, ya toda acción que yo haga, él me lo va a realizar por medio del dispatch. Me va a estar actualizando el componente de mil maravillas, sin ningún tipo de problema. Pero ¿qué pasa, muchachos? Muchas veces, ¿cierto? Antes de ir al otro lado, nosotros solo vamos a tener una acción o solo algo que vaya a cambiar siempre el estado de la misma forma. ¿Qué tal si tuviéramos un condicional? ¿Cierto? ¿Qué tal si tuviéramos un condicional acá que se llame, tiene consentimiento, has consented, ¿cierto? Vamos a ponerle falso, ¿cierto? Lo vamos a inicializar en falso. Yo les hago una pregunta. Yo aquí voy a crear un input, ¿cierto? Y este input, ¿cierto? Va a tener lo mismo, un type, pero en este caso va a ser un checkbox. Va a tener un name, que el name es as consented, y va a tener un valor, ¿cierto? Performance state punto as consented. Yo les hago una pregunta. Por lógica, yo podría hacer exactamente lo mismo en el onChange de este check. Yo podría hacer esto exactamente igual, sabiendo que esto es una No, condicional. ¿Podría implementar la misma lógica? no, porque solo tiene dos estados. Entre los otros se renderizaría cada vez que cambie de estado y el cambiar de estado sería el ingreso a varias teclas. Uy, parce, alguien le dio una caja de cervezas a este señor. Muy bien, excelente. Esta era la respuesta que esperaba, muy completa. ¿Qué pasa, muchachos? Yo mientras aquí estoy esperando los cambios que hayan, ¿cierto? Que pueden ser impredecibles dentro de mi input, como dijo el compañero, creo que Felipe, en un checkbox yo solo voy a tener dos estados. ¿Cuáles van a ser esos dos estados? ¿Verdadero o falso? Entonces, al realizar eso con un useState, a nosotros nos toca crear una función que realice el cambio de ese estado y eso se vuelve tedioso, ¿cierto? Tener una función que nos haga el cambio del estado para los input, pues input text, y para el checkbox tendríamos que tener otra función que nos realice el cambio de estado. Pero ¿saben qué nos ayuda el reducer? Recuerda que yo les dije que esto se activa por medio de acciones. Metámosle un nuevo caso de acción, ¿les parece? Para que nos haga lo que nosotros necesitamos. Y este caso, este case, se llama cambiar con sentido, sí, toggle consent. Toggle, sí. ¿Cuál va a ser el caso de esto, muchachos? Va a ser un return, lo mismo de siempre, del estado, del state. Está llegando a ese reducer, obviamente con el spray operator. No estamos mutando el objeto. Y vamos a cambiar esa variable simplemente diciéndole, mira, es que este state va a ser el contrario de state.hasConsented. Y ya. Listo. Hasta ahí ya hicimos la acción que queremos que nos active. De hecho, si nosotros activamos esta acción, mire que él va a cambiar eso como un input. Va a decir, pero venga, esto es un input, ¿cierto? Antes me va a traer otra cosa que yo no necesito, ¿cierto? Entonces, no voy a poder hacer lo que necesito. Entonces, ¿qué pasa aquí, muchachos? Se me olvidó ponerle el label. Eso es lo que pasa para que esto se vea organizado. Y tiene consentimiento. Listo. Listo, ahí está. Entonces ahí ya
Y está. en el Entonces, type, en el type no se debería cambiar igual. ¿en el qué? En el type del, Sí, del checkbox. sí, ya se cambió checkbox. Míralo acá, compañero. No, en el dispatch, donde dice dispatch tape. Ah, espera, listo, espera. Lo que yo quiero que ustedes, vamos lento, lo que yo quiero que ustedes vean, como les estaba comentando, es que como ustedes ven, esto no nos va a hacer nada, porque obviamente pues él está pasándole la acción que pues está recibiendo este on-change. Y nosotros no necesitamos recibir esa acción de esa forma. ¿Queda claro? ¿Qué nos está pidiendo que nosotros le pasemos por ese dispatch? ¿Listo? ¿Qué nos está pidiendo? Simplemente está diciendo, venga, eh, hazme un dispatch, ¿cierto? Del tipo que tú lo copio acá, al mouse, tu Wilson, y yo a esto no le tengo que pasar nada más. ¿Sí ven, muchachos? Yo a esto no le tengo que pasar nada más. Y usted me dice, ¿cómo así? Sí, muchachos, es que yo aquí solo estoy necesitando el state. Y le estoy diciendo que me cambie esa variable de true a falso. ¿Qué es lo contrario a false? Es true. Simplemente cambio el estado del estado que llega acá, que me llega falso. Le digo, mire, niégueme ese estado, eso se vuelve un true. Y me cambia el estado. Vamos a mirar si funciona. Parce, de mil maravillas. Ven. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Con esto nos ahorramos una cantidad de código que nos toca hacer con el use state para simplemente realizar ciertas funcionalidades que nosotros, ciertos comportamientos que vaya a tener nuestro estado. Porque es que muchas veces nosotros vamos a poner un estado que tiene, no sé, un drop-down, ¿cierto? Y en un drop-down solo hay unas opciones. O vamos a tener un estado que tenga un ¿qué? Un checkbox, donde el estado son los true o false. O vamos a tener un estado que tenga un comportamiento completamente ajeno a una lógica aparte que tenga ese componente. Entonces, useReducer se vuelve muchísimo mejor implementarlo dentro de nuestro código. Por todas esas propiedades tan buenas que nos da. Bueno, ahora qué vamos a hacer, muchachos. Yo simplemente, esto es muy riesgoso nosotros tener este tipo de, de strings dentro de nuestro código. Y van a decir, ¿por qué? Porque es que muchas veces nosotros, como desarrolladores, ¿cierto? Y también por este I, de hecho este I puede irse, este ya no lo necesito. Simplemente llama el dispatch. Aquí sí va esto. No, pero ahí no. Listo. Le llamo dispatch. Vamos a ver si funciona. Porque. Ya sé por qué. Esto, dispatch. Le pasó una función a la misma. Ah, ya. Ahora sí. Me tiene que seguir funcionando igual. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa aquí, muchachos? ¿En qué iba? Me perdí. Eso me desconcentró. Lo de los string que no se De Ah, los listo, Que ya lo meterlo que decía. escriba en una constante. ¿Qué pasa, muchachos? Si ustedes ven, primero estamos repitiendo código, ¿cierto? Ya vamos a atacar ese punto, ¿cierto? Pero segundo, si a mí se me pasó por alto que esto se llama consent y puse consent, él no me va a cambiar nada. Él no me va a realizar ningún tipo de cambio. Él simplemente qué va a hacer desde el principio, cuando yo realice la solicitud, él me va a hacer y me va a pedir el estado.
No va a haber ningún tipo de cambio de nada. Ningún tipo de cambio de nada. De hecho, no, nada. Porque no hay. Porque no se encuentra. Entonces, ¿qué pasa? Eso se nos vuelve muy riesgoso. Estamos teniendo efectos secundarios dentro de nuestro aplicativo. Entonces, normalmente lo que se hace, ¿cierto? Dentro de esto es crear una carpeta en el CRC que se llame, ¿cómo se llama esa carpeta? ¿Alguien tiene una idea? ¿Alguien que ya haya visto Redux? ¿Cómo es H? Types. Correcto. Una carpeta que se llama types. Y aquí simplemente yo le voy a poner a esto form types.js. Y en este form types, nosotros ¿qué vamos a tener? Hombre, pues vamos a tener una constante que va a ser igual a esto y se va a llamar exactamente igual a esto. Listo. ¿Y qué vamos a tener? Otra constante, ¿cierto? Que se llame este, ¿cierto? Lo ponemos acá, le decimos que esto va a ser igual a esto. Y esto vamos a hacer un export const y export const. Simple. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Importarlo en el lugar. Lo importamos. Le decimos, mira, aquí necesito import from pleca componentes reduce type. Y este type que vamos a tener, vamos a llamar al handle input text y table consent. Y estos, en vez de utilizar esto acá, vamos a llamarlo desde acá. Se me olvidó que es que acá tengo que llamarlo desde front. Y este desde acá. Esto nos va a seguir funcionando completamente igual. De hecho, igual. True false. ¿Cierto? Y también, ¿qué vamos a hacer, muchachos? Te hago una ¿Qué consulta. más? Sí, cuéntame. En esa parte de las importaciones, pues hay como un método diferente y es ponerle un nombre y llamar objeto punto y la constante para no tener que invocarlas todas. Sí, tienes razón. Tienes toda la razón. Pues sí, puede ser una forma, no creo, pues si son muchas cosas, yo tiendo a hacerle el form type dependiendo de la cantidad de, 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 de tipos que tenga, ¿cierto? Yo no me voy a poner teniendo dos, ¿cierto? Hacer un objeto para llamar solo dos variables. Para eso hago las dos variables constantes y listo. Claro, simplemente, pero también es una forma de hacerlo. Lo que dice el compañero es que nosotros podemos hacer un export const, que lo podemos mostrar por acá, export const, que se llame form types, form, form types, ¿cierto? Types, y que aquí dentro yo simplemente ponga este, coma, y este otro, ¿cierto? Con el fin de que pues yo simplemente dentro de aquí obviamente esto con el Y hay fin que, hay que quitarle los sports de arriba. no, aquí que no ya está De todo bien. hecho, lo que decía era una forma más fácil.
Sí, sí, sí. No, o ¿qué estás diciendo tú? Esta. O sea, eso puedes quitar esa parte de código y dejarlo como está. Esa parte que acabas de poner la puedes quitar y vas al lugar en el que los vas a importar, que creo que es en ahí, y le dices exportar, asterisco, todo, as, Sí, sí, sí. y es También mucho es más una forma de fácil. hacerlo. También es una forma muy fácil, de hecho, también. Entonces aquí también, aparte de que pueden hacer esto otro, ¿cierto? Que les estaba comentando, también pueden crear acá un asterisco, con el asterisco que le estamos diciendo, que importe todo y nos tire todo como que, no sé, pues yo quiero llamar esto como form type y queda súper bien, ¿cierto? Entonces yo puedo utilizar el form type y simplemente lo llamo desde acá, form type, punto tal, 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 tal. A mí, en lo personal, como simplemente son dos variables, las llamo directamente, ¿cierto? Pues yo lo mencionaba como ejemplo en el caso de que se tengan muchas. Uf, eso cuando esto crece, háganlo como él lo comenta, ejemplo, que ustedes tienen acá más de, ¿qué? Tres acciones, ¿cierto? Más de tres casos, dos, tres, cuatro casos, por ahí 4 a 5 casos, parce, ya eso usted ponerse a exportar una por una se vuelve un poco tedioso, entonces más bien ustedes lo que hacen es simplemente llamarlo con el asterisco as y llamar. Muy buen aporte, muy buen aporte. Aquí va a ser listo. Entonces aquí ya simplemente vamos a implementar esto también. Esto viene de beca. Listo, excelente. Y aquí ya vamos a cambiar todos estos por esa constante. Todo esto. Se me olvidó coger control P. Y aquí. ¿Cierto? Listo. Y como ven, ¿qué tenemos? Evitamos que sucedan este tipo de errores y aparte de eso, cuando nosotros le querramos cambiar el nombre a esto, ¿cierto? Que es que esto se llama Pepito y esto se llama Peranito. Esto me sigue funcionando exactamente igual de mil maravillas, ¿cierto? Porque yo estoy acá, esto básicamente, este tipo de cosas nosotros lo llamamos diccionarios, ¿cierto? Simplemente yo estoy declarándola desde una misma parte y ya los cambios que yo necesite realizarle a esa variable por alguna razón, ¿cierto? Se pueden hacer en el mismo lugar, ¿cierto? Sin afectar la funcionalidad. ¿Listo? ¿Qué más tenemos por acá, muchachos? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, esto por acá quedó bien. Yo lo veo bien. Ya se puede dejar así. Esto por acá bien. Y esto por acá mal. Horrible. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué esto está mal por acá? Que no Por- sea alguien que sepa. sigue repitiendo código. Correcto, John. Exacto. Estoy repitiendo es código. ¿Cierto? ¿Esto que yo puedo hacerlo? ¿Yo qué puedo hacer? Parce, no, simplemente yo voy a crear una constante que se llame change input, ¿cierto? Y este change input va a ser igual a, me va a recibir un evento, ¿cierto? Un evento. Y nosotros ya simplemente le vamos a pasar este dispatch. ¿Cierto? Entonces esta E se nos vuelve a, se nos vuelve ese evento. Perfecto. ¿Sí o qué, muchachos? ¿Y qué tenemos que hacer? Empezar a implementar esto en todos los lugares. Perfecto. Y así reutilizamos ese código. Listo. Y esto nos va a seguir funcionando igual o no. Exactamente igual. Sin ningún tipo de problemas. ¿Sí ven, muchachos? ¿Qué les parece mejor? Yo les hago la pregunta. ¿El use state
o el use reducer. ¿Qué les parece mejor a ustedes? El reducer. El reducer. ¿Por Pues qué? ¿Por qué? yo iba a decir que dependía. Depende si en el componente vamos a manejar solo un estado, pues un use state, pues no, solo una importación de un hook y ya. Pero si son varios estados los que vamos a manejar y son complejas las lógicas de ambos estados, más bien se entran en un use reducer y ya se separa toda Muy, esa lógica. muy bien. De hecho, me hizo parar el debate para yo estar acá de bombero y empezar a echarle humo a esto. Echarle leña al fuego. Es correcto, lo que dice Juanca es verdad, ¿cierto? Ninguno es mejor que el otro. Nunca nada es mejor que el otro. Siempre tenemos que valorar en nuestros componentes qué es lo más adecuado. Si yo sé que en mi componente, ¿cierto? Mi componente aparte, yo solo voy a tener un estado, que es el nombre, no sé, un ingreso de entrada de Juan Carlos, que es solo un nombre. ¿Yo para qué voy a hacer toda esta lógica? O sea, mire todo esto que me toca hacer para poder hacer funcionar el isReducer. No le estaríamos sacando provecho al isReducer, ¿cierto? En este caso yo necesito useState. Tienen que valorar eso. Segundo, ¿cierto? De lo que tienen que hacer importante. Si yo sé que tengo muchos estados, aparte de que tengo muchos estados, ¿cierto? Tengo una lógica dentro de esos estados que cada estado se tiene que actualizar de una forma diferente, ¿cierto? Que es que este estado me guarda un componente de React, ¿cierto? Un JSX. Que es que este otro estado me cambia de true o false. Que es que este otro propiedad del estado me cambia el nombre de Peranito, el nombre de tal propiedad, ¿cierto? Todo eso se vuelve muy, muy cargado solo para el use state. Entonces, ¿nosotros qué utilizamos? El use reduce. Hasta ahí todo claro, muchachos. Súper bien. Claro. Listo, muchachos. Vamos a ver rápidamente qué es y cómo se utilizan los prop types. ¿Listo? Que es algo que se utiliza con React, yo lo recomiendo, ¿cierto? Y al terminar lo que es el prop types, vamos a tener un pequeño debate sobre TypeScript y JavaScript, ¿cierto? Que son tecnologías hermanas, ¿cierto? Pero una depende de la otra. ¿Sí o qué? Entonces, simplemente vamos a abrir acá otra consola. Vamos a decirle que vamos a instalar npm y prop types. Creo que es así. Pero Instálame. ya eso no viene por defecto cuando uno hace el create Venga, yo React App. veo. No sé, no creo. Sí, a mí me lo instala por defecto. Sí, creo que ya venía por defecto. Sí, No, porque no a mí venía. Aquí a mí al me lo menos a mí instala. no me lo instaló por defecto porque me está diciendo que esto está nuevo. De hecho, se agregó. Mira, me está diciendo el Git. El Git me está diciendo que esto se agregó. Entonces, no viene por defecto. Al menos en mi versión que estoy trabajando en este momento, que para la aclaración, mi versión de Node en este momento, menos B, es la 14.12, ¿cierto? Actualmente está la 16 y de Pues pronto sí, yo ya tiene reviso. cambios grandes, pero aquí Yo no. reviso porque me quedó la duda, a ver, porque pues yo Listo, incluso... perfecto. Yo voy a continuar, listo, y me comentas Dale. ahorita para no perder acá un poquito de tiempo. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer, muchachos? Aquí yo quiero recibir, ¿cierto? Vamos a hacer un fragment, ¿cierto? Este fragment es esto. ¿Por qué lo hago así? Porque yo no me voy a poner a copiar react.fragment. Cuando con esto puedo hacerlo. Esto nos ahorra un montón de código. Y es exactamente lo mismo. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer, muchachos? Simplemente vamos a importar prop, ¿cierto? Prop types from
prop types. Así de simple. ¿Y qué vamos a hacer con prop types? Nosotros simplemente vamos a decir que form, ¿cierto? Form punto prop types, ¿cierto? Prop types, ¿cierto? Va a ser Creo que está igual. mal escrito. Prop types. Va a recibir una variable que se llame, no sé, no pongo el name, no sé, como cabecera. Header, ¿cierto? Header form. Y ese header, ¿qué nos va a ayudar? Vamos a asegurarnos de que ese prop types punto, ¿cierto? Sea un string. ¿Listo? Con esto nosotros nos aseguramos de que esta propiedad que nos vaya a llegar por acá, que sería el header form, sea un string. ¿Cierto? ¿Y qué vamos a pasarle en el string? Pues vámonos a app, vamos a llamar header form, que es el atributo que tiene, y vamos a pasarle uno que sea formulario semillero. ¿Qué va a pasar? Quitemos esto, me estorba. ¿Qué va a pasar? Va a mostrar, no lo tengo renderizando, un momentito por acá, utilizando, vamos a poner un h1 y formulario semillero. ¿Sí o qué, muchachos? ¿Con qué nos asegura eso? ¿Qué son los tipos? Para las personas que de pronto han trabajado con otros lenguajes de programación, se van a encontrar grandes diferencias, ¿cierto? En ciertos lenguajes. Y una de ellas es que hay lenguajes que son tipados y otros lenguajes que no son tipados. JavaScript es un lenguaje que no es tipado. ¿Qué es tipado? Tipado es lo siguiente. Vamos a abrir acá rápidamente en Paisa, ¿cierto? .io. Vamos a hacer aquí básicamente utilizando, no sé, no quiero ser, quiero utilizar Java. En Java, ¿cierto? Que es un lenguaje altamente tipado, nosotros al definir una variable, ¿cierto? Tenemos que decirle de qué tipo va a ser esa variable. Ejemplo, si va a ser la variable nombre, ¿cierto? Tenemos que decirle que esto va a ser un string. Y esto string se va a llamar Lucas. Y aquí vamos a hacer un hola, ¿cierto? Espacio. Nombre. ¿Qué va a pasar? No le puse el punto y coma. Listo. Hola, Lucas. Simple. Pero, si yo le pongo acá un número, ¿qué va a pasar, muchachos? Hombre, me va a saltar un error porque me está diciendo, mira, error, el tipo es incompatible. Un entero no puede ser convertido a string porque es que le estoy pasando directamente un número. Y si yo le estoy pasando un número, esto debería ser un entero para que esto me funcione de forma adecuada. Esto es tipado a simples rasgos. Yo le estoy diciendo, ¿cierto? De que ese, ese, ese argumento que me va a llegar por acá tiene que ser exclusivamente un ¿qué? Un string. Y si no es un string, si eso no es un string, por favor, no, pues sálteme el error, ¿cierto? Entonces vamos a pasarle un número. Quitémosle esto, pasémosle un número. ¿Listo?
Entonces, si nosotros nos vamos acá al navegador, ¿qué nos dice acá? Failed prop type, invalid prop type, header of type number, supply to for, bla, 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 ¿cierto? Entonces, aunque no lo renderice, nos está mostrando que hay un error. Que el tipo que está recibiendo mi formulario, ¿cierto? En la propiedad header form tiene que ser de tipo tiene que ser de tipo string. Espera que sea un string, pero le estoy pasando un número, ¿cierto? Entonces, en eso nos beneficia. ¿Queda claro, muchachos? ¿Que existen más tipos en prop types? Sí, existen muchos tipos en prop types. Existen varios. Te los voy a compartir aquí en el WhatsApp. ¿Dónde están, muchachos? Listo, por acá. Y voy a dejar acá un comentario. Y estos son todos los prop types que existen para que observen. Tenemos que puede recibir un array, que puede recibir un booleano, que puede recibir una función. Hombre, que yo aquí tengo una función, ¿cierto? Const, que se llama funcioncita. Y esta funcioncita me va a hacer un console log. Y ese console log va a ser un hola mundo, lo típico, ¿cierto? Porque sí. Y le vamos a pasar a esto acá algo que se llame funcioncita, ¿cierto? Va a ser igual a funcioncita. Pero yo qué quiero? Yo quiero cerciorarme de que a mí sí me esté llegando una función cita en esa funcioncita. Yo simplemente agrego acá funcioncita, le digo que el prop types yo quiero que sea una que Function. Función. aparece con la propiedad fun. ¿Listo? Entonces yo cuando llegue acá no me va a saltar ningún tipo de error. Este es el viejo, recarguemos. Me va a decir, no, bueno, todo está bien. Ah, no, todo está perfecto. Sin ningún tipo de problema. Pero si yo no le paso una función, ¿cierto? Sino que le paso unas letras, una cadena, un string, quiero llamarlo. ¿Qué me salta? Fail prop type, invalid prop, función cita of type string, supply to from spec function. Claro, muchachos. ¿Quedó muy claro? ¿O tienen dudas? Ahora sí. Pues yo creo que claro, la duda que me queda más que de funcionalidad es Ujú. dónde se debe usar, porque pues comúnmente los tipos se validan en los formularios, pero uno no, pues dijera yo, uno no valida una función, pues porque uno sabe que es una función, usted la está llamando para que cumpla Eso se, con- prop types es solo para, Sí, como informativo en desarrollo, ¿no? sí. Lo que pasa es que No, obviamente JavaScript es un lenguaje que no es tipado, ¿cierto? Por- A nosotros, gracias a un desarrollo que hizo Microsoft hace unos años, crearon un superset. ¿Qué es un superset? Imagínense que un superset es un lenguaje con esteroides. ¿Listo? Entonces, ¿qué crearon? Crearon algo que se llama TypeScript. Y TypeScript, ¿dónde está TypeScript online? Aquí está. ¿Qué me permite? TypeScript es, para que me entiendan, nosotros escribimos código en TypeScript y un intérprete, lo que nosotros llamamos un transpilador, más que intérprete, un transpilador como Babel, nos va a ayudar a que este código que está en TypeScript pase a JavaScript, ¿cierto? Por ejemplo, que este Hello World, ¿cierto? Hombre, que yo quiero que este Hello World, regálame un momento. Listo, perdón. Espera, listo.
que yo quiero que este hello world sea un string. ¿Yo qué tengo que hacer acá? Digo que es un string, ¿cierto? Lo corro, me dice que es un hello world. Y en JavaScript simplemente pone un use string acá. Que yo quiero que sea esto un number. De hecho, yo le pongo que esto es un number y ya ahí mismo me va a saltar un error. Y me va a decir, mira, es que tú lo que estás tratando de asignar acá es de tipo number. Y string no es de tipo number, me estás pasando un string. Entonces, si yo acá le quito esto y le paso un número, él se queda feliz. ¿Y qué más puedo utilizar en TypeScript? Yo puedo utilizar temas como interfaces, ¿cierto? Puedo validar que en las funciones me esté llegando. Ejemplo, si voy a crear una función, ¿cierto? Función cita es igual a una row function, ¿cierto? Y yo quiero, validar qué es lo que me va a retornar esto. Yo quiero que esta función me retorne, no sé, un number, ¿cierto? Yo aquí no le estoy retornando nada, entonces me va a salir un error. Un return. No, return no. Me va a seguir saltando el error hasta que haga el proceso. Entonces yo aquí voy a recibir dos números. A va a ser un number, coma, B va a ser un number también. Vamos a recibir dos números. Me faltó los dos puntos. Y yo aquí voy a hacer uno que se llama C. Va a recibir un number también, ¿cierto? Let's C. Y let's C, no. Y let's C va a ser igual a A más B, que son los parámetros que me están llegando. Y yo simplemente voy a retornarle C. ¿Qué me está diciendo acá? Espérate un momento. Y aquí esto me está generando un error. Y creo que me estoy equivocando. Muchachos, se me olvidó TypeScript. Que no se note que no manejo TypeScript hace rato. Lucas, estás poniendo, debe ir después de las dos llaves donde está A. Sí, señor. Aquí. Exacto. Dos puntos number, ¿cierto? Sí, gracias. Que no se note que no manejo TypeScript, ¿cierto? Y esto nos va a dar, bueno, digamos la funcióncita. Espera. Funcióncita. Y esto le vamos a pasar 2 y 3. Y nos da 5, ¿cierto? ¿Qué pasa, muchachos? Esto es TypeScript, ¿cierto? El debate que yo quiero abrir es por qué utilizar TypeScript y en qué nos puede servir esto en nuestros aplicativos. Porque TypeScript se puede utilizar con React, ¿cierto? Entonces, coméntenme ustedes, muchachos. Quiero que empiecen a hablar. Pues sería como, pues más orden, más organización. ¿Correcto? Bueno, ¿qué más? Pues yo creo que depende de la necesidad. Correcto, muy bien. También está chévere esa respuesta. Sí, Osmani. pero la quería ampliar un poquito. Sí, Sí, depende de la necesidad. Por ejemplo, si vamos a crear un sistema que va a manejar operaciones matemáticas muy frecuentemente, sí es mejor manejar datos tipados. Ejemplo, un pequeño sistema de nómina sería mejor manejar las operaciones tipados que le garantizan un poquito más de confiabilidad. Pues sin que JavaScript pues también se puede hacer, ¿cierto? Pero reduce la cantidad de errores que se puedan llegar a presentar. correcto. Toda la razón. Por mi parte,
Por mi parte, yo digo más que todo, a mí me gusta más que todo, bueno, yo nunca lo he usado, pero he usado sí otros lenguajes con tipado, pero me gusta más que todo es porque es como mucho más legible, no sé, como que a la vista tú puedes como que identificar qué va a ser el código. Eso he notado de los lenguajes tipados a los no tipados, que como que tú como que analizas mejor el código. Para mí es como más legible. Yo también añado ahí que, pues porque ya con uno utilizar TypeScript y la ventaja de tener como editor de código Visual Studio, es que Visual Studio ya te agarraría otras funcionalidades y que una vez el IntelliSense te sacaría pues que, hey, no le puedes pasar un string, es un número, pues de una vez él te avisa, entonces optimiza también el código, pero no sé, yo tengo sentimientos mixtos con eso. Listo, bien. Yo, ¿Quién más? yo opino básicamente que JavaScript, pues los lenguajes no tipados como JavaScript o como Python en su caso, son lenguajes para hacer más sencilla la programación, que lo hacen, pero a su vez dan mucha, pues le hace falta mucho como la legibilidad y también en este caso de utilizar otras herramientas adicionales para proteger por errores de tipado. Entonces, pues de cierta manera son dos lenguajes como, pues en este caso JavaScript y Python, que son no tipados, que son muy fuertes, muy famosos, muy utilizados por su facilidad, pero no reemplazan en ningún momento a los tipados que ayudan a que todo sea más legible y a minimizar como ese tipo de incidencias que se puedan presentar por su característica de ser no tipados. ¿Quién más? Yo también apoyo ahí a Luis, pero ya para ampliar más en el tema iría pues en contra prácticamente de TypeScript. Yo creo que rendimiento. Rendimiento, ¿por qué? Porque digamos que los procesadores, o sea, el lenguaje interpretado lo tienen que interpretar y antes de, valga la redundancia, y antes de hacer una operación él tiene que verificar si es texto o si es un número. En un lenguaje tipado directamente él recibe el tipo de dato y lo ejecuta pues en el compilador. Es como lo que yo he leído en internet pues de cuando estaba empezando programación y es la ventaja de un lenguaje y el otro. Los lenguajes pues interpretados y no tipados son como un poquito más lentos o menos robustos que un lenguaje fuertemente tipado, entre comillas pues. Sí, Pero no, ahí, eso es ahí discutible. complicaría, Eso es porque igual, discutible. Correcto, Juanca, continúa. Perdón. porque es que igual, pues TypeScript así es un lenguaje tipado, pero es que él igual a últimas él se tiene que compilar en JavaScript. Entonces todo ese lenguaje él lo tiene que recorrer y pasar a JavaScript. Correcto. ¿Qué pasa? Yo para asegurarle algo a Hasmani, Python es un lenguaje que no es tipado y es muy potente. De hecho, tú con Python puedes comunicarte directamente con el procesador de una forma efectiva, eficiente, gigantesca, casi como si fuera un lenguaje de bajo nivel. Por eso Python ha sido tan utilizado en muchísimos temas hoy en día. Por eso es tan famoso. De hecho, la gran mayoría de librerías, ejemplos de Linux, ¿cierto? Utilizan Python para hacer muchas cosas, ¿cierto? Entonces, Linux pues Linux empezó a utilizar mucho Python y otras tecnologías, creo que Ruby, y se volvieron eficientes para ese tipo de temas, ¿cierto? Entonces, no está tanto el tema de si un tipado vuelve eficiente o no, un coso como para aclararte eso, ¿cierto? Por ahí, cierta razón sí, pero yo creo que no, pues a la hora de la verdad no sucede eso, ¿cierto? Porque hay lenguajes muy eficientes que no son tipados. Bueno, pero no me han dicho una importante. ¿No Estoy sería por esperando la una palabra. mutabilidad? ¿Por la qué? ¿Mutabilidad o qué? No, Oh. mutabilidad es otro tema, Jonathan. Pero gracias Ok. por tu participación. Natalie, ¿qué ibas a decir? No, bueno, o sea, lo que conozco es que él permite hacerle como un mantenimiento al código, por ejemplo, que si hay un error presente, él lo valida y él hace como que se actualiza nuevamente y te genere como la validación, es como lo que hacemos con la actividad del formulario. O sea, él te hace como esas validaciones allí para que el código quede más limpio. El código limpio lo hace uno como desarrollador, no la tecnología.
¿Vale, Natalie? ¿Qué pasa? Él nos muestra obviamente de que si esto aquí está retornando una letra, él nos va a decir, pero hombre, mira, tú pusiste que esto tiene que ser un número, ¿cierto? Y él no nos va a dejar hasta que nosotros cambiemos eso a que nos retorne un número, ¿cierto? Entonces, por ese lado, no estoy de acuerdo con eso, porque uno es el que pone cómo se escribe el código, qué buenas prácticas se manejan, ¿cierto? No el lenguaje. Listo. Una última aportación, a ver si encuentro esa palabra. Necesito esa Yo palabra. creo que tengo la idea, pero, perdón, sería como por la No. bola. Ah, no, hágale, Camilo, hágale. ¿Por qué? No, Jonathan, él ha hablado mucho. Listo. Sí, Pues, no dale, sería dale, como- dale, pues yo diría que sería como por la volatilidad de las variables como tal, que pues Ujú. cada una puede tomar distintos parámetros en sí con una misma ¿Y esto qué variable. genera? ¿Esto nos puede generar qué? Eso genera ser ya más, como más rápido, supongo yo, mejor. Ah, se me olvidó la pregunta. ¡Ay, güey, madre! Ibas por Pero buen es, lado. Juanca, tú. Ya, por último. No, pues yo iba a decir algo, pero que TypeScript pues, nos permite utilizar clases y hacerlo todo como JavaScript orientado. también. No. Eso no Sí, está pero bien. eso, JavaScript sí, también. eso sí. Reducir errores JavaScript en tiempo de también. compilación. ¿Qué? Reducir errores en tiempo de compilación. En tiempo de hacer el código, más que en el de compilación. Porque tú vas a estar, ejemplo, si tú aquí te equivocaste y copiaste un string, él te va a decir, hombre, en el mismo tiempo, o sea, al instante, él te va a mostrar qué error tiene. Más que en compilación, en el momento que tú estás realizando el código. no Pero sería bueno, reutilización de Pero código. no. eso viene John, siendo eficiencia, ¿no? Sí, eficiente. eficiencia, sí, eso viene siendo eficiencia, John, correcto. Pero bueno, Eficiencia de memoria. no, tampoco eficiencia de memoria, no inventen. No inventen, no Pero yo, inventen. o sea, me refería era o sea, por el tema de las variables, o sea, porque al momento No. Eficiencia, eso no de causa asignar nada una de eficiencia de variable, memoria. No. Ya les comenté ahorita que eso no nada tiene que ver con el rendimiento, ¿cierto? Porque hay lenguajes que no son tipados y que funcionan y que tienen un rendimiento gigantesco, como Python, ¿cierto? Muy bueno. O correcto. lenguajes en los cuales yo puedo, o lenguajes que son paradigma funcional en los cuales yo tranquilamente puedo, no puedo tipar, ¿cierto? Bueno, no encontré la palabra, pero la palabra que estaba buscando era seguridad. Seguridad, ¿cierto? La gran mayoría de personas utilizan TypeScript es por seguridad. Pero, lo que quiero poner en tela de juicio, bueno, antes de decirles por qué seguridad. Porque muchas veces cuando tú estás recibiendo variables, ¿cierto? Alguien como Jonathan iba por un buen camino, ¿cierto? Es decir, que se podían cambiar esas variables y JavaScript podía generar, pues JavaScript puede cambiar esas variables y no le va a importar nada. Usted le puede decir, oiga, cámbieme ese string, ese número a un string, y él le va a trabajar con ese string, ¿cierto? Y eso a la larga puede crear efectos secundarios, entre comillas. Pero ojo, tengan mucho cuidado. Todo tiene un costo, ¿cierto? ¿Y por qué les hablo de TypeScript? TypeScript, como yo creo que fue Hasmani, que dijo también, uno tiene que saber escoger mucho la tecnología, saber para qué implementarla, por qué implementarla, si de verdad nos va a funcionar para esa escalabilidad. Y segundo, las personas abusan muchísimo de TypeScript. Digo, segundo no, yo que hago en la tercera o cuarta, abusan muchísimo de TypeScript. Y les digo por qué. Porque ellos creen que TypeScript les va a dar la seguridad y va a evitar que hayan menos bugs en el mundo y que les va a resolver todos los problemas que puede haber en un ciclo de desarrollo. Y esto es completamente falso. TypeScript no va a ayudar en eso. Y ustedes van a decir, Lucas, pero ¿cómo así? Hombre, si no me quieren creer a mí, les voy a mostrar lo que dice mi papá. ¿Y quién es mi papá? Eric Elliott, ¿cierto? Eric Elliott escribió si TypeScript es tan eficiente como su costo, ¿cierto? ¿Qué costo trae
esos beneficios que nos puede dar TypeScript, ¿cierto? Entonces, el debate es simplemente para decirles, TypeScript es una buena tecnología, cuidado con utilizarla, sepan utilizarla, yo no lo utilizaría en aplicativos grandes, en lo personal. ¿Y por qué yo no lo utilizaría en aplicativos grandes? Tienen 22 minutos de por qué yo jamás utilizaría TypeScript en aplicativos grandes, ¿cierto? ¿Por qué? Y prefiero que sea él y que ustedes saquen sus propias conclusiones que yo diciéndoles a ustedes no lo utilicen. Yo ya saqué mi conclusión y es, no quiero, el costo-beneficio que me trae es malo. ¿A qué me refiero? Yo con JavaScript yo puedo decirle que me tire un error si de pronto no recibo cierta variable. Puedo crear esa funcionalidad también y sin ningún tipo de problema, ¿cierto? Y pueden ser reutilizables. Hay librerías que nos ayudan con eso. Creo que Eric creó una para eso. Además, los costos lo que les comentaba antes en el segundo punto, era que muchas personas creían que eso iba a resolver todo el ciclo de desarrollo del software y un lenguaje tipado no resuelve eso. Les digo que resuelve los grandes problemas que hay en el ciclo de desarrollo de software. Lo que llevo toda esta semana enseñándoles. Unit Testing, TDD, Review, una cantidad de esquemas que nos ayudan a nosotros a mejorar como programadores, buenas prácticas, ¿cierto? Para que nosotros tengamos un código eficiente, limpio y con la menor cantidad de bugs, porque los bugs siempre van a haber, y bugs son los que nos dan la papita y la comida cada día. Entonces, quede claro, uno, tiene un costo, toda tecnología tiene un costo y tiene un beneficio. Es importante estudiarla, ¿cierto? 2. Siempre se tiene que generar este tipo de debates en grupo, cuando estén dentro de un grupo técnico, en lo que sea, para escoger qué van a manejar. Y segundo, tengan los argumentos necesarios para poder rebatir, ¿cierto? Que, hombre, usted no quiere utilizar TypeScript, pero es que nosotros sí, pero venga, es que yo leí a un tipo que es uno de los mejores desarrolladores de JavaScript en el mundo. Eric Elliott es papá, literalmente. Tengo acá hasta un santuario que dice Eric Elliott con su foto así peludito. Porque el tipo sabe y el tipo tiene un conocimiento increíblemente grande y gigantesco y lo que puede aportar esta lectura, yo les aseguro que van a pensar seriamente en qué momentos utilizar TypeScript, ¿cierto? ¿Por qué utilizarlo? Y jamás de los jamases van a aprender algo de esta lectura, es dejar de lado el unit testing, el TDD, ¿cierto? Las pruebas de integración y todo el tema de review code, una cantidad de cosas que mejoran la calidad de nuestro código. Muchachos, espero que les haya gustado la clase de hoy. Hablamos de muchas cosas, ¿cierto? Un perdón por si me extendí tanto y una disculpa por todo, si los hice sentir incómodos en cualquier momento. Cuéntame, Jonathan. Te quería pedir un favor, si me podrías, pues, como Sí, explicar claro. hoy el useReduce, tengo un bug mental acerca de useRef, useState y el tema que vimos hoy. ¿Me lo podrías explicar, por favor? ¿Cuándo usar las tres? Porfa. Sé que son, sí, a ver, useState, useRef y useReduce. Sé que ya useRef, hemos visto mucho, sí, useRef. Listo. useRef, tú lo utilizas cuando quieres conocer el estado de un componente, el ciclo de vida de un componente. ¿Listo? O sea, que se montó, se desmontó, bla, bla, bla. Pues yo normalmente lo utilizo, ¿cierto? Para cuando yo quiero conocer que el componente ya está montado, ¿cierto? O sea, ya se ha montado. Y él te da una cosa que se llama ref, que sería useRef.current. Y con ese punto current tú podrías tener cierto conocimiento de cómo está ese componente
y poder hacer más eficiente un use effect que esté pegado al ciclo de vida del componente, ¿cierto? El use state. El use state es para manejar los estados de un componente, así como el use ref. ¿En qué se diferencian los dos? En el costo y en el beneficio que trae cada uno. ¿A qué me refiero? Si tú tienes dentro de un formulario y ese formulario solo tiene 3 campos, utiliza useState, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tú vas a estar constantemente cambiando el estado de esas tres propiedades del componente, esas 3 variables. Pero si tú necesitas implementar, ¿cierto? Y eres objetivo y revisas de que tú necesitas, ¿cierto? Aplicar un cambio completamente, una actualización que no es acorde al común denominador de ese estado del componente. ¿A qué me refiero? Como lo vimos ahorita en este ejemplo que tenemos acá, en el form types. From reducer, acá, ¿cierto? Que yo aquí tengo, tengo tres input text, ¿cierto? Esos input text me está haciendo siempre lo mismo, pero es que yo aquí tengo otro que ese estado se cambia de otra forma, porque no tiene la misma funcionalidad de esto, ¿cierto? Sino que el estado es simplemente un true o un false. O yo tengo una lógica que me tiene que hacer no sé, un consumo de una API y esa API me trae una información y esa información tiene que ser actualizada de cierta forma porque también va y consulta otras 2 cosas. Entonces, pues ustedes ya pueden utilizar, ¿cierto? De forma adecuada y consciente useReducer para alterar y cambiar esos estados de forma adecuada. ¿Y por qué también? ¿Por qué utilizar useReducer para complementar eso? Porque nos aseguramos de que el estado de ese componente se ejecute de forma organizada, porque nosotros estamos pasándole acá las acciones que nosotros queremos hacer. Yo necesito que me haga un handle input text. Yo tengo un toggle consent. Que yo tengo acá un verify number, yo no sé qué, ¿cierto? Entonces es simplemente meterle un número que me ha verificado otro, entonces él simplemente le mete el número a ese estado, ¿cierto? Entonces es básicamente eso, Jonathan. No sé si logré que entender. comprendieras un poquito más. Sí, sino que es que estaba viendo unos videos también haciendo unos formularios y en donde tú hiciste en el app, cuando tomabas el valor del onChange y tomabas el valor del parámetro, veía muchos videos que lo hacían con ref, con las referencias, entonces... Sí, también. Entonces ahí como es que ref tiene muchos usos, ¿cierto? Pero yo como les digo a ustedes, el uso, yo todo no lo sé, ¿cierto? Primero. Segundo, hay tantas cosas que se pueden hacer con useReducer, ejemplo, con el retorno del useEffect. El useEffect en el retorno puede recibir parámetros. El useMemo también puede recibir parámetros. Eso me puede retornar un true o un false. ¿Y yo qué puedo hacer con eso? Que es el preview state, el next state. Bueno, una cantidad de cosas que se pueden hacer, muchachos, que obviamente uno se queda corto. Y es ahí donde ustedes tienen que poner de su parte, ¿cierto? Si quieren de verdad conocer la tecnología, y es ser autodidactas y estudiar y buscar, leer y jamás parar de aprender, como siempre dicen por ahí. Entonces... no, hágale, Lucas. Muchas gracias. Yo no soy nunca voy a ser el que tenga la razón en algo, nunca voy a ser yo simplemente estoy aquí mostrándoles los conocimientos que yo tengo, ¿cierto? Aportándoselos, y ustedes también me enseñan. Ejemplo, yo hace rato no utilizo, pero también tiene que ser porque es que yo últimamente he estado tirando código en Java, ¿cierto? Y yo no me recordaba absolutamente de utilizar el asterisco. Hasta uno lo utiliza con Jup, que es una librería que vamos a ver este último viernes, que ya sería el último acompañamiento, que va a ser Formic, y también les voy a enseñar a complementarlo con Jup. Y
Yo Y tengo una así. pregunta referente a lo de este viernes. Según programación, todos nos han dicho que es hasta el viernes y se suponía pues que teníamos claro que todo iba hasta el viernes 7. Más algunos compañeros al parecer bastante ansiosos porque no tengamos el tiempo suficiente para la prueba han preguntado, pero en el cronograma aparece algo el lunes. Aparece básicamente que el lunes está programado algo de CSS. No, ya eso esos de ustedes solitos. Tengo claro que esa ya es la última clase de ustedes. Eso se llama Style Component. Recomiendo que se vean ese video. Véanlo. Vean, les juro que si no lo ven se Sí, los de arrepienten en el Styles futuro. Component. Los de Style Component es sumamente importante. Se utiliza muchísimo en React. Entonces, ya ese lunes ya no, pero igualmente pues el grupo está. Yo no me voy a salir pues del no grupo. necesariamente ya, ¿cierto? Pero es como tener claridad porque pues igual es un proceso de selección. Creo que la gran Sí, mayoría, correcto. si no todos los que estamos acá, estamos muy entusiasmados y metiéndole toda, pues no solo por el aprendizaje, sino por ser un proceso de selección. Pues como para tener claro todo pues las fechas de los procesos. Claro que sí, muchachos. Y recuerden, si no pasan, no significa que no vayan a pasar, o no significa que en Justo algún dice caso no Pablo los que van a tiene la llamar. casa que Tienen cuando- que tener en cuenta, tienen que tener Compañero, en cuenta tengo algo. una vecina que tiene una mini granja aquí al pie de la estación del metro, imagínate. Y no, usted está escuchando el pisco, pero tiene patos, tiene perros, tiene gallinas, sí, tiene un montón de cosas en la casa. Se va a robar ese pisco sobrando toda la clase. Totalmente. Qué pena con ustedes, hombre, ya lo pongo en mute. Yo no me había prestado atención, parce. Bueno, no se vayan a desanimar, que no pasen el Y eso que no han proceso, escuchado el muchachos. gallo. Tengan en cuenta que, Dentro de poco suena. muchachos, estaba hablando con el micrófono apagado. Bueno, qué pena con ustedes. No. Les estaba diciendo que no se desanimen, que porque no pasé, que esto y lo otro, tengan en cuenta que ustedes se van a llevar el conocimiento y ese conocimiento básico les va a servir, o sea, muchísimo, muchísimo. Y tranquilamente, si ustedes siguen estudiando, no pueden pasar a otra empresa. Además, tengan en cuenta que también el proceso de selección está el hecho de que ustedes van a quedar dentro de un banco pues, dentro del banco de talento humano de Conecta, y en algún momento cuando ya salgan más vacantes, ¿cierto? Si salen más vacantes, ustedes van a estar ahí de primeros para que tomen esa vacante, ¿correcto? Entonces no se desanimen para nada, ¿listo? De verdad que se los recomiendo bastante. Entonces, muchachos, yo ya me tengo que ir. El tiempo ya se me pasó bastante. Estaré subiendo el video de esto, estaré subiendo 2 videos, uno con el tema de, de Use Reducer y otro con el tema de props y de tipos y de TypeScript, para que quede todo bien bacancito. ¿Listo? Listo, Lucas, Espero muchas que gracias. Bueno, descansen, muchísimas que gracias. estés muy bien. Muchas gracias.